Gracias por estar aquí para presentar a Marcela Lagarde, para hablarnos de feminicidio desde Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, y, por supuesto, desde las 21 jornadas de prevención de violencia de género que no inauguramos hoy, que inauguramos el pasado viernes con la presentación de esta exposición que tenéis aquí a vuestro alrededor, No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano. Pero es muy importante traer hoy a Marcela porque si hay un tema candente en estos momentos para el movimiento feminista es la violencia de género, y yo creo que fuimos todas. Ayer hicimos un ejercicio en Madrid que me gustó mucho, de levantemos la mano todos y todas las que estuvimos en la manifestación el pasado día 7. Wow, bueno, qué bonito. No me digáis que no es un lujo. Pues precisamente cuando estábamos programando estas 21 jornadas de prevención de violencia, creímos que era importante que Marcela viniera a hablarnos precisamente de feminicidio, porque alrededor de la violencia de género, de las violencias de género y del feminicidio, hay todo un bagaje que creo que hay que explicar y que a veces nos perdemos en los nombres y no somos capaces de identificar realmente de lo que estamos hablando. Por eso en estas jornadas de prevención de violencia tenía que estar Marcela aquí y tenía que estar hablando precisamente de feminicidio. Pero además deciros que, no sé si habéis tenido oportunidad, pero estas jornadas abarcan desde el día 6 de noviembre, la semana pasada, hasta el día 10 de diciembre que finalizamos. De modo que en Fuenlabrada hacemos una apuesta política real y decidida por visibilizar lo que nos ocurre a las mujeres, lo que hacen otros que nos ocurre a las mujeres, que no lo buscamos nosotras y que llamamos patriarcado, y que por eso queremos nombrarlo y queremos hacer hincapié. Y por eso os invito mañana, si queréis, si tenéis ganas, a que vengáis a nuestro concierto contra la violencia de género, que vendrán las XL, que además de ser reivindicativas, estoy convencida que nos van a hacer pasar un buen rato. Pero si hay algo importante para mí en estas jornadas y que no quiero contarosla enteras, es el próximo 25 de noviembre. El próximo 25 de noviembre quiero poner aquí en valor el trabajo de todas las mujeres del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada, que hacen una fantástica labor de no solo de estar, sino de ser valientes, de enfrentarse a la violencia de la mejor manera posible. Y es como dice nuestro lema este año: por sus vidas, nuestras voces. Y nuestras voces estarán presentes no solamente en la manifestación en Madrid, sino aquí el día 25 en la plaza del Ayuntamiento, donde el Consejo Local de la Mujer, junto con muchas mujeres y hombres de Fuenlabrada, van a hacer una performance, así como nosotras la llamamos, que si no habéis tenido la oportunidad nunca y queréis ir a algún sitio antes de la mani a manifestaros contra la violencia de género, yo os aconsejo que vengáis a Fuenlabrada a las 5:30 en la plaza del Ayuntamiento. Pero en cualquier caso, yo sé que hoy la protagonista a quien venimos a escuchar es a Marcela Lagarde, que es amiga de la vida, compañera de viaje, alguien muy querido no solo para mí, sino para la Escuela de Pensamiento Clara Campoamor, porque ella nos amadrinó y ha estado en todos los momentos importantes de nuestra historia. Así que me vais a permitir que antes de presentarla y antes de leer su currículum le demos un fuerte aplauso, porque para mí es importante. Y os voy a leer un poquito. Yo sé que a ella no le gusta, que siempre me dice, pero no leas el currículum, pero esto me lo enseñó ella y es reconocer el trabajo de las demás. Y entonces hay que contar un poco qué es de tu vida, Marcela, que eso es un resumen, ¿eh? Lo que os voy a leer es un resumen, pero Marcela Lagarde de los Ríos es académica, antropóloga e investigadora mexicana, representante del feminismo latinoamericano, autora de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano y democracia, poder, autonomía de las mujeres y un largo etcétera. Ha sido catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora del posgrado de Antropología y de Sociología en la misma universidad. Ha acuñado el término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez, México, y logró la creación de una comisión especial de feminicidio en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en dicha ciudad. Y a mí me gusta decir que ya hasta en el diccionario está, que eso ha sido todo un trabajón, ¿eh? O sea que también hay que reconocer que feminicidio se ha reconocido por la Real Academia.
Promovió el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ley vigente en México desde el 2 de febrero de 2007. Ya. Un gran logro, Marcela, un gran logro. También ideó el término sororidad, que las mujeres también conocemos, que nombra el reconocimiento de nuestra dignidad como mujeres y la dignidad de las demás, y que implica la relación entre unas y otras desde el respeto y la escucha, algo que nos hace mucha falta, compañeras. Formó parte del Grupo Asesor Internacional de la Sociedad Civil dependiente de la ONU Mujeres, el cual tiene como fin generar estrategias para promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres. Ha sido coordinadora de los talleres Cassandra de Antropología Feminista, asesora del programa de género del Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Colabora en grupos y redes feministas de centros e institutos de la mujer de México, América Latina y España. ¿Y qué más os puedo decir? Que vamos a dejarla que lo cuente ella, que es a lo que hemos venido, ¿no? Cuando quieras, Marcela. Gracias por estar en Fuenlabrada. Gracias. Le voy a dar un beso. Bueno, vamos a ver. Hay tanto que contar que ya no sé qué contarles, pero hiciste una lectura de mi currículum que puede ser el de cualquier otra persona, pero tiene que ver con un eje que es durante muchísimos años la historia. A mí me ha tocado vivir la historia contemporánea del feminismo. He vivido eso durante más de 40 años. He sido militante del movimiento feminista, activista y al mismo tiempo académica y teórica. Yo soy una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero la más importante investigación que he hecho en mi vida la hice como diputada al Congreso Federal, porque yo fui ahí. Bueno, otro día les cuento cómo llegué al Congreso, pero llegué y ahí mi encomienda personal era hacer avanzar la visibilización del feminicidio y también la intervención del Estado mexicano para la erradicación del feminicidio. Ese era mi objetivo y la verdad, en México el Congreso, la legislatura dura 3 años y en 3 años corrimos de aquí para allá, de allá para acá, hablamos con toda la gente que había que hablar y hicimos mucha política democrática para convencer a quienes eran inconvencibles de que la vida de las mujeres es un valor fundamental en la democracia. Y ese fue el objetivo central en ese periodo de 3 años. Yo estaba continuando con una acción y una actitud política feminista de toda mi vida, pero logré estar en un lugar donde se toman decisiones. Y para mí fue muy importante tener el poder parlamentario. Es un poder pequeño, a veces no sirve para mucho, pero si una lo ajusta, como hacemos las mujeres, es posible hacer muchas cosas con ese poquito poder. Hay un micrófono constantemente abierto para lo que una dice. Una puede convocar a la prensa, una puede convocar a la sociedad civil, sobre todo, como fue mi caso, si está allí con un enorme apoyo del movimiento feminista. Y eso a mí me daba legitimidad para hablar ante las autoridades, los funcionarios, los políticos que no estaban de acuerdo, que les parecía que no había ningún problema, que la violencia contra las mujeres, bueno, pues es un asunto ahí menor que siempre ocurre, siempre ocurrirá y siempre ha ocurrido. Todos los discursos en que se naturaliza la violencia contra nosotras, contra las niñas, afloran a cada paso.
Yo no quiero decirles todo lo que oí esos 3 años que acabé harta de escuchar las voces patriarcales en la boca de gente decente, de gente aceptable, de amistades, de colegas, compañeros de ruta, de partido, bueno, todo eso. Pero también el asombro de encontrar otras personas que se identificaban con lo que yo estaba diciendo y sintonizaban con lo que yo decía y creyeron en mí como persona académica, con autoridad académica, que les hablaba de un fenómeno que no conocían. Y yo sí sabía un montón de qué pasa con la violencia contra las mujeres, por qué se genera, en qué condiciones irrumpe, no es en todas, no es de cualquier manera. Todo eso lo sé porque soy una investigadora sobre el tema y soy científica, además de hacer política todo el día. O sea, ¿cómo va? Así es, y hay que hacerlo todo el día. Y bueno, fueron 3 años muy arduos de enfrentar todos los días el feminicidio. En una época que fue yo empecé este trabajo en 2003, en ese momento casi nadie reconocía el feminicidio como tal. No se hablaba de feminicidio, se hablaba de crímenes violentos contra mujeres. Muchas veces se hablaba de crímenes pasionales. Lo más avanzado que teníamos en el horizonte legislativo a nivel de legislaciones en países con los que tenemos que ver. México tiene que ver con países de la región latinoamericana, pero en Europa sobre todo con España. Y lo más avanzado que había era la ley en España, la ley integral de la violencia de género que se aprobó aquí y que estaba vigente aquí. Ese era lo más avanzado, pero no nos alcanzaba lo que planteaba esa ley para cubrir todo lo que pasaba en México. Yo me acuerdo haberle preguntado a compañeras feministas, socialistas, sobre todo que son las más miscuatas, yo les preguntaba, oigan, ¿por qué en la ley de ustedes solamente mencionan la violencia de pareja? ¿Que ya no hay otras violencias contra las mujeres y las niñas? Y entonces se quedaban sorprendidas, no entendían mi pregunta. Y han pasado muchos años y creo que ahora ya se entiende mi pregunta. Mi pregunta tenía que ver con algo que de manera enormemente vanguardista, progresista, se elaboró por un grupo de feministas al calor de una convención citada por la OEA en Belém do Pará, en Brasil. Y ahí se reunieron, no por casualidades de la vida, sino por causalidades, llegaron a ese evento feministas entrañables, conocidas de todas nosotras, queridas y respetadas, que se juntaron unos días y decidieron hacer una declaración política sobre las violencias contra las mujeres y las niñas. Y abrieron un horizonte gigantesco porque permitieron identificar diversas violencias y no solo una, diversos tipos, sí, pero también diversas modalidades. Ahora les voy a explicar la diferencia entre tipos y modalidades, pero solo quiero, para acabar de introducir la Convención Belém do Pará, de decir que esa convención es tal vez el mejor documento a nivel jurídico internacional que hay en el mundo.
está referido a América Latina, pero es absolutamente aplicable a cualquier país del mundo. Se plantea varias cosas. Se plantea una política integral del Estado en cada país, para hacer diversas cosas en torno a la violencia. La primera, que no estaba muy bien definida hasta entonces, es la prevención de la violencia. Y esa convención la consideró lo fundamental, o sea, no tenemos que intervenir ya que sucedió la violencia, como nos pasa ahora, sino tenemos que prevenirla, porque tenemos los instrumentos, porque tenemos los recursos para poder detener el estallido de la violencia, ahí donde se dé. Pero tenemos que identificar dónde se da, cómo se da, por qué se da. Si no sabemos eso, no podemos prevenir la violencia. Y a lo mejor hacemos campañas maravillosas que no tienen nada que ver con el tipo o la modalidad de violencia que se da en un territorio determinado. Y esa es una primera consideración que yo les propongo que hagamos juntas. O sea, que eso nos ha funcionado. Tenemos que identificar qué tipo y qué modalidad de violencia hay, o cuáles o cuántos, para saber cómo prevenirlo. No es lo mismo prevenir la violencia escolar que prevenir la violencia en los reclusorios entre las presas o contra las presas, o la violencia a mujeres migrantes que no tienen papeles, que no tienen país, tierra ni nada, y cualquiera las viola, siendo niñitas, como pasa en mi país, que pasan migrantes de Centroamérica a Estados Unidos. Por ejemplo, entonces, no es lo mismo cómo se previene en caso de las migrantes y cómo se previene en el caso, por ejemplo, de la violencia en las parejas, efectivamente. Bueno, Belém do Pará consignó eso, consignó que el primer eje es la prevención y que ese es el cimiento de toda la política del Estado para poder enfrentar esa violencia. Fíjense los verbos que yo uso. No he dicho contra la violencia. Nos ha costado 40 años entender eso. No estamos contra la violencia. Decimos desmontar la violencia. Es un verbo de la teoría política de género que ustedes pueden encontrar en los escritos de muchas de nosotras para poder decir qué es lo que queremos hacer frente a la violencia. Desmontarla. Y desmontarla en sus condiciones causales y desmontarla en sus procesos de reproducción complejos. Unos son estructurales, otros son ideológicos, de creencias, de concepciones del mundo, concepciones sobre las mujeres. Otros tienen que ver con el lenguaje. En fin, hay una gama enorme. Entonces, el eje de la prevención es sustantivo. Y sobre ese, pero ya en la marcha, tenemos que hacer la atención a las violencias, porque ya están aquí, porque ya hay mujeres y niñas violentadas en todas partes, pero no en todos los sitios. No violentan de la misma forma todos los días a todas las mujeres. No es así. Hay ciertos sitios donde se condensan causas de la violencia. Es como una concentración de condiciones socioeconómicas, sexuales y de todo tipo de relaciones de género, pero también en esos sitios donde se concentran posibilidades de que se genere violencia, a veces falla el Estado, no está muy presente, o la cultura institucional es muy arcaica. Ojo,
la cultura institucional arcaica está en la base de mucha violencia contra las mujeres y las niñas, y ustedes lo saben. Cultura institucional en que juezas, jueces consideran que esa persona pues, no es tan violento. En realidad solo ha violado a 3, entonces puede andar en la calle, puede volver a tener la patria potestad de alguna hija, o sea, ese tipo de quiebres históricos en que ya viviendo un paradigma democrático se asoma el paradigma de lo no democrático en las relaciones entre mujeres y hombres. Un paradigma arcaico, tú le llamaste con el nombre que le da Celia Amorós, que le da Amelia Valcárcel, que le dan todas mis cuatas y se llama patriarcado. Ese patriarcado ahí se asoma y ahí está en las instituciones. O sea que el asunto de las violencias no es solo entre la persona que violenta y la violentada, pues no, dice Belém do Pará, fíjese usted, la violencia es parte del sistema y está muchas veces arraigada en estructuras de relaciones de género en la sociedad. Pero también está arraigada en otras estructuras, por ejemplo, de relaciones que no necesariamente analicemos ahora desde la perspectiva de género, sino, por ejemplo, en mi país, por ejemplo, no voy a decir de acá nunca, en lugares donde hay fraude electoral, donde se roban las urnas, allá pasa, se roban las urnas, cambian, meten votos fraudulentos, empanzonan las urnas, decimos allá. Bueno, se entiende que la democracia es una aspiración. Ahí no hay democracia, ahí no hay Estado de Derecho. Ese es un caldo de cultivo para la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque en ese no Estado de Derecho se generan poderes fácticos enormes. Y los hombres comunes y corrientes tienen una gran cantidad de poderes supremacistas sobre las mujeres. Tienen valores, no vayan a creer que valores cívicos. Tienen valores de a ver quién es el más macho, de a ver quién se ha echado a más chavas, de a ver quién se va a ligar a aquella y la va a empanzonar. En Nicaragua así dicen, la va a empanzonar. Y esa es una apuesta en un baile. O sea, ese tipo de poderes y de valores supremacistas, machistas, están en pie en esos lugares. Entonces, si a eso se suma, digámoslo a veces, una falta de democracia institucional, pues entonces ahí es como los terremotos, ¿no? Pegan las placas tectónicas y ahí, ese es el núcleo del terremoto. No en todas partes, es ahí. Si nosotros llevamos este tipo de teorías, y me falta explicar más, a los mapas, encontraremos dónde, cómo y cuándo es probable que en el próximo mes se produzca un feminicidio. Si una tiene los datos acerca de todos los tipos de violencia registrados en cada comunidad, en mi país se llaman entidades federativas, una puede sacar conclusiones a futuro, lo que en ciencias sociales llamamos prospectiva. Y entonces es posible prevenir y decir que qué maravilla que podemos identificar y adelantarnos al suceso o, sobre todo, desmontar esas condiciones de inoperancia de la democracia en torno al respeto a la vida de las mujeres. Eso es el asunto al que teníamos entre manos. Pero para eso necesitábamos, primero, demostrarlo, segundo, analizar, y yo alguna vez he contado aquí, pero lo voy a decir para quienes no han estado, que
lo famoso en México eran los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez. Ayer me encontré antier en la reunión de San Fernando de Henares. Allá están las colegas. Oigan, compañeras, un aplauso que vinieron. Me da mucho gusto. Allí estaba una de las colegas sentada hasta adelante con un saquito blanco de lentejuelas, una compañera que es una artista que canta y toca y hace música. Cristina del Valle. Bueno, perdón que ahora olvidé el nombre. Ella estuvo en México siendo solidaria con las víctimas de Juárez cuando yo era diputada y presidí la Comisión Especial de Feminicidio. Entonces, que viene una delegación de España, porque así te avisan, ¿no? Te avisa tu secretaria en el Congreso, que diputada, que tiene que recibir a una delegación de España porque vienen a darnos solidaridad. Bueno, está bien, nadie me había dicho eso en España, es que España es muy grande y yo voy a lugares así, ¿no? Entonces no estaba enterada, pero venían esas músicas, venían también la directora del Instituto de las Mujeres, venían, bueno, quiero darle una bienvenida, qué bueno que vienen, qué gusto verlas. Bueno, como ven, esto es de cuatas y cuates también, y me da mucho gusto. Bueno, pero comentar que esta era una troupe que era un montón de gente, más de 50, que iban a México a darnos solidaridad por las mujeres asesinadas en Juárez. Y yo no lo voy a olvidar nunca. Yo las recibí como presidenta de la comisión especial. Como a mí no me habían avisado, ni siquiera yo tenía agenda para poder acompañarlas a ir a Ciudad Juárez. Entonces fueron ahí a Ciudad Juárez, nos echamos discursos y yo les conté en mi discurso, les dije, no solo en Ciudad Juárez hay feminicidio, lo que hay feminicidio, se llama feminicidio, no son asesinatos simples de mujeres, son eso y mucho más. Y eso mucho más lo encierra el concepto de feminicidio, que ahora les voy a explicar. Y dos, no solo en Ciudad Juárez pasa eso. Conocemos lo de Ciudad Juárez gracias a que la sociedad civil, como son ustedes aquí, pues allá, organizaciones de mujeres, asociaciones, grupos que se formaron para acompañar a los familiares de las víctimas, todo lo que se fue creando en ese momento, tuvieron la fuerza para impulsar el tema, sacarlo de lo local, llevarlo a lo regional, y como no funcionó, hicieron exigencias, denuncias a las autoridades, exigieron sobre todo algo que en México era muy importante, no en todas partes lo es, exigieron justicia. O sea, esos movimientos fueron movimientos justicieros, exigían fin a la impunidad, porque además de los crímenes, había otro fenómeno que también hicimos visible. No solo era ese homicidio doloso contra las mujeres y las niñas, sino que había impunidad porque las instancias de justicia no hacían justicia. Y había denuncias, y había más denuncias, y no aparecía el cuerpo, y no se iniciaba la investigación, y se hacía mal la investigación forense. Después analizamos todo eso cuando pudimos intervenir, y la verdad daba vergüenza a veces ver los informes forenses sobre el levantamiento de la escena. No medían, no decían qué se encontraban, o sea, fuera de todo, hasta los reprobarían en un examen
inicial forense, todo mal hecho y con las patas, como dicen en México. Yo recuerdo haber ido a hablar con forenses, a hablar con fiscales. Me acuerdo cómo me pasaron y me decían, diputada, vea las condiciones en las que hacemos las autopsias. Y habían de ver las condiciones. Yo por ahí tengo todavía fotografías que no quiero volver a ver, ni las veré en mi vida, donde están los restos en unas bolsas de basura de mujeres y niñas en un refrigerador de esos de antiguos, que eran rectangulares, que se metía un pedazo de hielo ahí y que ahí metían las cervezas, ¿se acuerdan, no? En unos de esos, ahí estaban los restos. Y claro, cuando el técnico te está diciendo, vea usted cómo trabajó, te lo está diciendo con las lágrimas en los ojos. No hay presupuesto, nos hicieron recortes. La palabra recorte ya la conocíamos allá. Cuando un día apareció acá yo dije, me persigue esa palabra. No puede ser, era mexicana. Les hicieron recortes, bajaron los presupuestos, retiraron personal y además cada vez hay más casos de violencia. No nos damos abasto. Entonces, esto solo para contarles todo lo que fuimos descubriendo que conforma el fenómeno que después nombré como feminicidio. Pero eran los crímenes, eran las autoridades que nos responden con sus funciones técnicamente bien hechas, y era que no se aclaraba ningún crimen. No había detenidos, no había culpables, o si había detenidos, como alguna vez hubo varios en el tiempo que yo estuve, que me acuerdo uno, lo apodaban el egipcio, y es que era egipcio, de verdad. Aquí ustedes podrán encontrar muchos egipcios, pero en México tienen que haber atravesado toda la mar y es raro que lleguen allá. Entonces estaba un egipcio que vino de los Estados Unidos, es más fácil que lleguen a Estados Unidos, claro, pero algo le pasó que se vino a México y entonces era transportista. Y entre lo que se había identificado de algunos de los casos, se había o identificado a un culpable o a un presunto o a alguien que huyó, pero que era camionero. Y había una hipótesis de que algunas de las chavas que habían asesinado, las habían asesinado en el trayecto entre la maquila donde trabajaban, la fábrica, y su colonia donde vivían. Los camiones las dejaban a muchas obreras afuera, no entraban a la colonia. Imagínense salir en el turno de las 2 de la mañana y échate a caminar entre puro terreno baldío, sin alumbrado, sigo anotando, sin alumbrado, sin pavimento, sin seguridad policíaca normal de todos los días, si no se requería otra cosa. No había nada de eso. Y a este egipcio lo detuvieron cuando estaba en una situación ahí medio penosa. Luego se le investigó en Estados Unidos, tenía 2 acusaciones por violación. En la primera purgó sentencia y salió, y en la segunda fue absuelto. Fue absuelto. Fue en otro estado de Estados Unidos donde los jueces, pues quién sabe, no entienden nada, ¿no? Y lo dejaron suelto. Y entonces se vino a México a vivir y tenía un camión. Bueno, ese hombre, ese fue un personaje de todo el caso del feminicidio, porque empezaron a achacarle pues varios feminicidios. Entonces rápido vino la idea, muy movida por la prensa, de que eran asesinos seriales como el egipcio. Entonces la gente ya sin saber repite que ya lleva 8. 8 salió en la prensa. Y mañana alguien te comentaba, no,
eran 16. Y nadie tenía de dónde saber cuántos eran. Pero tenemos una tendencia a hacer invención en el relato, las personas, le añadimos al relato, contamos cosas que no pasaron y ya la que sigue las repite y las repite y las repite de acuerdo con su ideología. Para unas el egipcio era un súper sexy, o sea, ojalá te lo encontraras. Para otras y para todos nosotros, era terrible, era un presunto asesino de mujeres y niñas. Así hubiera sido una. Y eso lo decíamos como parte del movimiento, salíamos a la calle a decir, no tienen que ser seriales, no les inventen cosas. Pero, bueno, todo lo que juega aquí, las series televisivas estadounidenses que tutti mundi hemos visto, en que los asesinos son seriales, eso les encanta a los gringos. Pues, ¿por qué? Y entonces vino esa ideología que todavía persiste entre algunas gentes, siguen creyendo eso, y suponían que el egipcio era serial. Bueno, sigue la cosa. El egipcio está en la cárcel. Está en la cárcel y el movimiento sigue su causa y sigue pidiendo justicia en los casos del egipcio. Y entonces hay asociaciones como las nuestras y alguna colega de alguna asociación pues tuvo una amistad con el egipcio. Era parte del movimiento que exigía justicia y al ir a verlo alguna vez a la cárcel, pues hicieron amistad. Hicieron amistad. Ahí lo dejo. Bueno, eso creó una confusión brutal en el movimiento de familiares, de abogadas, de toda la gente de este bando. Bueno, y ese hombre, después de un tiempo, murió en la cárcel, murió como 5 años después. La persona que hizo amistad, la mujer que hizo amistad, fue tan estigmatizada por los familiares, por la crítica social, que se tuvo que ir de Ciudad Juárez y acabó viviendo en el otro lado del país. Se cambió de partido político, se metió a un partido de derecha. Y entonces yo soy la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio y lo que sucede es que, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo algo inadecuado? Ya no sé qué les estoy contando. Me fui ahí con la... soy la presidenta de la comisión y entonces cuando se acaba de nombrar la comisión, eso es un arreglo entre los partidos políticos, cuántas van de cada partido, de acuerdo con la votación, así se nombran las comisiones. Y luego resulta que en la comisión de feminicidio fue una de las últimas que se nombró en la legislatura, porque no les importaba mucho. Entonces la fueron dejando al final, y yo diario iba a preguntar, ¿ya está mi comisión? ¿Ya está el PAN? Todavía no. Y no estaba, entonces queda al final, ¿y qué diputados y diputadas van a esa comisión? Pues los que quieren no hacer nada. O sea, los que no están en comisiones trabajando, los que van quedando rezagados y se hacen que no los vean para que no les den trabajo, ¿no? Esos me tocaron. Y algunas que otras maravillosas diputadas a las que aprecio muchísimo, y diputado, alguno que otro, que fueron compañeros absolutamente solidarios y ellas sororales. Bueno, ¿quién me toca en la comisión? Esta mujer que se había ido de Juárez hasta el otro lado del país, se cambió de partido, se hizo diputada y ¿qué comisión escogió? La del feminicidio. Y yo digo, válgame, válgame. Así son las cosas, son durísimas, nada es blanco y negro, y así hay que trabajar con lo que hay, pero con lo que hay que sacarle mucho jugo.
No les puedo contar toda la historia, pero le sacamos mucho jugo. Empezamos en Juárez, porque había que empezar en Juárez, porque Juárez se volvió un sitio en el mundo inexplicable. ¿Qué pasa en ese lugar que matan mujeres, no? Y así me lo preguntó años antes una diputada. Me dijo, quiero que vengas a Ciudad Juárez, tú como antropóloga, a explicarnos por qué los hombres matan a las mujeres. Oigan la pregunta. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Entonces yo entré en colapso y le dije, te voy a explicar por qué no puedo irte a explicar eso. Porque los hombres no matan a las mujeres. Algún hombre ha matado a alguna mujer o a algunas mujeres. Pero es muy distinto el resultado de la investigación si te preguntas una cosa o la otra. Entonces yo no voy a ir a decir eso, porque eso es ir a construir una ideología, digamos, contraria a los hombres que, digamos, no están envueltos en esa historia. Y ahí empezamos. Y sí fui a Ciudad Juárez a contarles, no porque los hombres matan a las mujeres, sino porque algunos hombres han matado a algunas mujeres. Y entonces ahí expliqué mi teoría del feminicidio, expliqué que no eran locos, porque también estaba de moda en Juárez y en todo el país que eran locos. Todo esto es un asunto psiquiátrico, hay que entenderlo por ahí porque son personas anormales. Después yo les salgo en una teoría que son los más normales del mundo. ¿Cómo los más normales? Claro, están cumpliendo con la norma que ven todos los días en la televisión, que es válido matar mujeres, que les enseñan cómo matarlas, qué hacerles, todo. Están cumpliendo con las canciones con las que han crecido desde la cuna. En mi país da vergüenza. Tenemos un himno nacional que es Pero sigo siendo el rey. Una canción abominable, machista, patriarcal, que no solo cantan los hombres, también las mujeres la cantamos. Cualquier fiesta familiar, todo mundo ya emocionado acaba cantando, pero sigo siendo el rey. Y hay otra que es peorcita, pero va junta, que es la chancla. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Habían de vernos a las mujeres ya llorando, cantares. Pero si están hablando de la chancla somos nosotras. No la vuelvo a levantar. O sea, no solo tiras a la mujer, sino que además te das el lujo, el superpoder de no volver a levantar. Bueno, eso es parte de la cultura doméstica, la cultura popular en mi país y bueno, la que conozco muy bien. Ustedes tendrían que hacerme la explicación de la suya para saber por qué y dónde encuentran piso estas creencias, ¿no? Eso es lo que sucede. Y suceden más cosas. Sucede que en esta ciudad, en Ciudad Juárez, ha habido un crecimiento desmedido. Esa ciudad en 10 años aumentó de 500,000 habitantes a 1,750,000 cuando empezaron los feminicidios. O sea, un crecimiento desbordado, sin planificación urbana, con una pobreza, con una marginación brutal. Entonces, a ver, vamos asociando de qué se trata. Se trata de mujeres, ok. Allá decían que eran jóvenes, trabajadoras de las fábricas, todas jovencitas, morenas, de pelo largo y así. Y yo les dije, ¿ya encontraron la definición real? Sí es esta, doctora. Son mujeres chaparritas, delgaditas, morenas, de pelo largo y cubren un estereotipo estético. ¿Que no se han fijado que en este país
El 90% de las mujeres son chaparritas de pelo moreno, de ojos café venado. O sea, ¿no se han fijado en eso? Y así fue, ¿no? Ir desmontando un montón de hipótesis y teorías que se hacían. Este del estereotipo era para demostrar que las secuestraban y las utilizaban para pornografía snuff. Ese era uno de los cuentos que había. Había muchos, ¿no? En Ciudad Juárez. Otro era que ahí se había instalado la maquila, que es toda esta industria que hace partes de objetos, de aviones, de coches, de ropa, pero no ensambla el producto, ¿no? Ese se ensambla en Estados Unidos, por ejemplo. Y en México se hace la mano de obra manufacturera parcial, con salarios de risa o de llanto a bajísimos, con mujeres trabajadoras de la maquila no sindicalizadas, o si se aparecía algún sindicato, no sé aquí cómo se llaman, pero allá son sindicatos charros, vendidos a la patronal, o sea, que van a lucrar con ellas, no es para defender sus derechos y su trabajo y eso, ¿no? Bueno, también se decía que además de la maquila, al mismo tiempo se instaló el cártel de Juárez, que es un cártel superpoderoso de traficantes de drogas, desde luego, y uno de los suyos anda ahorita a salto de mata, por ahí nos ha de estar oyendo en algún lado, el Chapo Guzmán, que se fugó, es que ustedes pueden creer que eso sea una fuga, con una carretera ahí subterránea para ir y venir, ¿no? Una cosa, y nos quieren hacer creer que fue una fuga. Bueno, ese es el poder de los narcos en mi país. Y en Ciudad Juárez se instalaron como una sede territorial, ¿no? Y todo eso hacía pensar a mucha gente que eran las causas del surgimiento del feminicidio. Estos narcos traficaban también con mujeres, cosa que ya sabemos ahora. Hay tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y laboral, hay variado, todo tipo. Los Estados Unidos reciben, ya hay una demanda enorme de mujeres para el trabajo doméstico, mujeres para cuidar personas enfermas, ancianas, todo lo que en Estados Unidos no hay, pero que en México sobra y lo demás, ¿no? O mujeres para el trabajo sexual bajo explotación, ¿no? Y bueno, todo eso lo juntas y al final aparecen algunas mujeres asesinadas. Yo me encontré, antes de ir a decirles qué pasaba con el feminicidio, me encontré un libro maravilloso que siempre cito, que es un libro de Diana Russell y Jill Radford. Son dos investigadoras estadounidenses universitarias que hicieron una antología sobre el feminicidio, más o menos en 10 países. Yo no lo sabía, ¿eh? Me lo encontré 2 días antes de ir a darles la conferencia de por qué algunos hombres matan a algunas mujeres. Y ahí me encontré una teoría feminista sobre los crímenes terribles contra mujeres, que yo no había leído nunca. Y era un desarrollo de esta teoría. Definen brevemente, de la manera más breve, al feminicidio como crímenes misóginos contra mujeres. Esa es una definición. Otra, porque tienen varias. Otra es violencia contra las mujeres que ponen en riesgo la vida de las mujeres y en ocasiones culminan en la muerte violenta de esas mujeres. Fíjense, ahí ya se vuelve más compleja. En ocasiones,
culminan en la muerte violenta de mujeres, pero no siempre. Con lo que una deduce, cosa que es cierta, yo ya las conozco a muchas, que hay sobrevivientes de feminicidio, y hay muchísimas, pero si una no les pone el nombre, pues no las identifica. En cambio, si sella a todas y inscríbanse todas las sobrevivientes del feminicidio, pues van a ver cómo pega. Cantidad de mujeres son sobrevivientes de feminicidio. Lo hemos oído en nuestras familias, en nuestras casas, con colegas, en el barrio, en la ciudad, en el país, pero allá se dice de una manera. La manera de decirlo es casi la mata. El casi la mata es el corolario de una bronca entre dos en condiciones que, mira, una ya no sabe quién tiene la culpa, si él o ella. O sea, para que haya una bronca de pareja tiene que haber dos. O sea, tan culpable ella como él. Todas esas ideologías que no consideran la desigualdad de género, entonces culpabilizan por ende de doble manera a las mujeres como culpables de aquello lo que son víctimas, ¿no? Todo eso estaba allí. Y Diana Russell y Jill Radford las mencionan cuando dicen que hay conductas violentas que ponen en riesgo la vida. Esas son las feminicidas, las que ponen en riesgo la vida de las mujeres. En ocasiones las mujeres mueren violentamente y en ocasiones sobreviven. Por lo pronto en Guatemala soy madrina. Se me está dando mucho esto de ser madrina, ¿eh? Será por la edad, ¿verdad? Yo creo. Soy madrina de una asociación que me llena de ternura y de tristeza, que son puras sobrevivientes de feminicidio en Guatemala. La mayor parte son jovencísimas y además el día que nos tomamos la foto abajo de una ceiba maravillosa, la mayor parte cargaban bebés, producto de las violaciones a las que fueron sometidas cuando fueron secuestradas y por poco las matan y sobrevivieron. Entonces hay sobrevivientes de feminicidio. La cosa se nos complicaba para Juárez. O sea que no todas las... O sea que, ¿cómo es esto? ¿Las matan o no las matan? Pues a veces no. A veces no. Y bueno, ya yo después hice seguimiento de casos emblemáticos de feminicidio y di seguimiento a algunos casos. Hay uno de una compañera queridísima y muy respetada en México, que es una periodista, Lidia Cacho, que ha venido muchas veces a España, tiene premios. Bueno, ella fue secuestrada por unos sicarios contratados por el gobierno y la secuestraron 48 horas. La llevaron con ellos. Ella estaba enferma. Le impidieron tomar sus medicamentos. Si eso no atenta contra su vida. Y además la llevaban secuestrada. Le quitaron el radio, el teléfono, todo. Y a las 48 horas apareció en otra entidad federativa, 1000 kilómetros de distancia, y la recibieron y la metieron a la cárcel en esa entidad federativa, como si ella fuera una criminal. La habían secuestrado. Afortunadamente, nosotras ya teníamos una fiscalía especial para delitos violentos contra mujeres. La acabábamos de crear y nuestra fiscal especial se fue de inmediato a la cárcel y de inmediato la sacaron. Pero ese es un caso en el que su vida estuvo en riesgo, estaba secuestrada. Tenemos que aprender a ponerle a esas cosas nombre de riesgo para la vida. Y entonces encontraremos muchísimos casos que no hemos visto como tentativa de feminicidio.
Ahora incluso estamos pensando en incorporar esa tentativa al Código Penal, porque solo tenemos el delito como tal. Luego les voy a contar qué delito tenemos en el Código Penal. Bueno, termino lo de Juárez porque si no, no voy a llegar acá. ¿Estoy en tiempo bien? Bueno, entonces, termino lo de Juárez. Bueno, lo de Juárez siguió, pero nosotras desde la Cámara de Diputados montamos una investigación nacional para saber qué pasa realmente, no solo con el feminicidio, sino con todas las violencias que menciona la Convención Belém do Pará. Ni más ni menos. Esas que ya están reconocidas en un documento internacional de los derechos humanos de las mujeres. Se llama Convención Belém do Pará para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Así se llama. Y entonces propusimos esa investigación, yo la dirigí, contratamos desde la Cámara de Diputados 60 investigadoras expertas en violencia contra las mujeres, no compañeras militantes, activistas que no supieran, tampoco académicas que no entendieran nada, no, tenían que ser académicas feministas que tuvieran formación en violencia de género y logramos hacerlo. Con 60 investigamos 10 estados de mi país, que tiene 32, porque no nos alcanzaba el tiempo ni el dinero. Pero cuando la acabamos, me dice la directora, que es mi cuatísima, me dice, como hablamos en México, ¿cómo ves si nos echamos la investigación que falta? ¿Cómo ves? Y nos la echamos y fue documental y cubrimos todo el país. Ha sido la única vez que hemos sabido qué pasa con las violencias contra las mujeres en todo el país. Nunca más se ha repetido una investigación así. Hay investigaciones parciales, estatales, locales, pero no hay investigaciones nacionales. Yo quiero decirles que yo le atribuyo al conocimiento un papel muy importante en la erradicación del feminicidio. Tenemos que saber qué pasa en cada comunidad, en cada localidad, para poder identificar las violencias, prevenirlas, atenderlas, como dice Belém do Pará, atenderla, la atención, que sea una atención especializada, por favor. Aunque las flores de Bach son preciosas, todavía no están en ningún protocolo para la atención a mujeres que viven violencia. A lo mejor después de la sesión ayuda un poco, unas aquí, yo te pongo y tú me pones, nos ponemos. Pero se requiere una atención especializada, psicológica, por el daño profundo, complejo, integral a las mujeres que han vivido o viven violencia. No es un juego, no es un acto de caridad, no se inscribe en la caridad, se inscribe en la democracia. Y para eso tienen las mujeres que han vivido violencia que vivir un proceso profesional para elaborar lo que han vivido, para recuperarse de los daños, si es posible, y desde luego, por favor, no para perdonar a nadie. A nadie. Aquí no es de que entonces llegas a un estado de om, y entonces perdona al agresor. No, no. Eso no se le dice a nadie al que le han robado un auto y no se le dice perdona al agresor. Por favor.
No lo hagan. Bueno, y como les pasa a ustedes, allá también, cada vez se ha ido profesionalizando mucho más la atención a las mujeres víctimas de violencia, sobrevivientes de feminicidio o víctimas de otras violencias, y desde luego, como la hacen ustedes, es integral, está trabajada por diversos especialistas, mujeres u hombres, psicólogas, psicólogos, abogadas para dar atención y acompañamiento legal y trabajadoras sociales, en fin, a veces ahora yo me encuentro hasta economistas, porque como estamos trabajando el rollo del empoderamiento económico, luego cuando la gente le llega, inciso 4111, empoderar económicamente a la mujer. Y dicen, ¿y esto qué es? Entonces ahora se contrata economistas, feministas, para saber qué es empoderar económicamente a la mujer. Bueno, de esa historia inicial presentamos en el Congreso los resultados de la investigación y fuimos a cada lugar a presentarlos, a hablar con los gobernadores, los procuradores, aquí les dicen fiscales, con toda la gente que gobierna y que tiene responsabilidad en el asunto. Y les explicamos que, miren, descubrimos que un protagonista de todas las violencias contra las mujeres es el Estado. ¿Cómo el Estado? Si el Estado protege, garantiza sus derechos, pues mire usted, no. No, aquí en esta investigación salió esto deficitario, lo otro negligente, esto corrupto, lo otro no sé qué, y acá, y entonces el Estado no está interviniendo como una entidad integral que representa a esta nación y a su pueblo. Todo eso aprendí a decir, muy puesta yo, muy firme. ¿Y ustedes son responsables? No son culpables, son responsables. Y o modifican lo que está pasando aquí con esto y hacíamos todo el inventario, o van a seguir matando mujeres. Es más, pronosticamos que van a matar a más mujeres. Y fue así, fue así. Después de esos años se han incrementado los feminicidios en México. Y es verdaderamente lamentable. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Estado ha sido negligente y el Estado es la única, digamos, concentración de fuerzas institucionales y políticas capaz de diseñar una política y de empujarla en la vida social. No hay otra. La empresa no va a hacer eso. Si alguien tenía idea de que la empresa se va a apiadar un día y va a lanzarse a hacer una política nacional para enfrentar las violencias, se equivocó. Las organizaciones civiles no están para eso. Las organizaciones civiles están para estar, para decir, para analizar, para darle seguimiento a las cosas, pero no están para sustituir al Estado. Nunca. No debe ser, según nuestro punto de vista. Y la última cosa fue decirles que tenía que haber estadísticas con todas las violencias, cosa que en muchos lugares no había. No nos podían dar, sí nos podían dar el número de feminicidios, pero no el número de violaciones. Y teníamos que integrar todas las violencias, porque finalmente, ya les voy a decir cómo fui afinando una definición mía, que luego ya es de mi país, sobre el feminicidio. Y eso también se los conté allá. El feminicidio, dije yo entonces, lo veía así, es el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que conducen a la pérdida de su vida.
Y ahí entraban, obviamente, lo que ya hoy se conoce como feminicidios, homicidios, pero también entraban las muertes maternas, que en países de América Latina se deben a puritita desigualdad. No hay mortalidad materna en las clases altas. Hay mortalidad materna entre las mujeres marginadas y excluidas, entre las jóvenes desnutridas, con hambre, allí. Esas son las que mueren por desatención y negligencia en su salud y su desarrollo. Pero las incluimos. Las incluimos. Eso también es violencia feminicida. Otra violencia feminicida que descubrimos sin buscarla, nos aparecía por todas partes, era el suicidio. El suicidio. ¿Y qué tiene que ver el suicidio con el homicidio? Pues tiene mucho que ver. En países como México, Guatemala, Honduras, Argentina, digamos, las mujeres se suicidan porque llegan a una situación extrema de vida, no tienen recursos vitales, a veces no tienen redes sociales, no tienen apoyos institucionales, muchas de ellas están viviendo violencia y muchas de ellas se hacen cargo de otras personas. A veces son ellas mismas adolescentes haciéndose cargo de sus madres desquiciadas o de sus hermanos y hermanas, son comadres de sus madres, es un sistema de parentesco que hay por todas partes. Las hijas siendo comadres de sus madres y tienen una carga bárbara de vida y llega un momento en que se suicidan. O sea, eso se le ha llamado en algunos estudios, por ejemplo, la crónica de un suicidio anunciado. Y la OMS lo considera como un suicidio orillado. La vida social toda impide que esa persona pueda seguir viviendo. No hay quien más la voltee a ver, no hay nadie que la ayude en lo que ella necesita para poder enfrentar su vida y sus cargas. Y digo además que muchas de estas suicidas mujeres viven violencia sexual, viven incesto sobre todo en algunas condiciones, ¿no? Bueno, pues lo incluimos, ese tipo de suicidio, en la violencia feminicida. Y luego también encontramos otra cosa que yo buscaba, feminicidios, y me salían accidentes. Accidentes. Unos accidentes rarísimos. Recuerdo varios. Este lo cuento porque era elocuente. Un vecino atropelló sin querer a la vecina con la que tenía dificultades desde hacía 10 años, dándole y dándole todos los días, molestándola, tirándole basura en la puerta, espiándola. Bueno, ya la tenía enloquecida. Y un día, miren, accidentalmente la atropelló, pero tenía varias pasadas. O sea, el coche retrocedió y avanzó, Ese tipo de cosas están con un cinismo levantadas en actas forenses y clasificadas como accidente. Muchas mujeres pobres, campesinas, atropelladas en las carreteras por los traileros, que en vez de enfrenar, pues me echo otra vieja. Bueno, en ese mundo, ese es el mundo en el que se asesina a las mujeres. Y hay otros mundos. Hay que buscar la cultura de cada lugar para poder identificarlo. Pero de que hay condiciones estructurales, las hay. Y esas son las que tenemos que atender. Yo digo que ya tenemos una ley, nosotros muy bonita ley, porque cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta de que era insuficiente tener el delito de feminicidio, tipificar el delito. Yo en mi agenda política como diputada llegué con eso,
tipificar el feminicidio, apoyada por el movimiento feminista. Pero después de la investigación, yo dije, no puede ser. No, porque penalizar una conducta contribuye, sí, puede contribuir, pero no resuelve el problema. Lo que tenemos que hacer es, bueno, en ese papel y en el Congreso, legislar y hacer una nueva ley para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas. Fíjense cómo la nombré. Ley para enfrentar las violencias contra las mujeres y las niñas. En muchos lugares y países, no voy a voltear para acá, en otros lugares y países, la gente dice, es la violencia contra, es la ley contra, y no saben dónde colocar la violencia y las mujeres, ¿no? En muchos lugares se llama, como en Guatemala, que ha sido maravilloso nuestro proceso en América Latina. Guatemala ya tiene ley, pero su ley se llama Ley contra el Feminicidio y otras violencias hacia las mujeres. Hacia las mujeres, no contra las mujeres. Bueno, que el contra nos cuesta un trabajo, tenemos que volver a estudiar preposiciones. Y tenemos que entender qué es lo que está contra. La violencia es la que está contra las mujeres, no hacia, es contra. Pero nos cuesta, porque pareciera que no hay voluntad en la violencia. En cambio, si decimos contra, suena a que alguien decidió violentar a una mujer. Entonces, por eso la llamamos así. La ley nuestra, finalmente contaré, hicimos esta ley y además propusimos cambiar el Código Penal para incluir el delito de feminicidio. La ley se llama Ley General, por su tipo, así se llama, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Oigan qué bonita es nuestra ley. Oye, es que a mí me inspira porque todos los días yo digo, yo le doy seguimiento a algo para que las mujeres vivamos una vida libre de violencia. No le doy seguimiento a una política porque estoy en contra de lo... No, estoy a favor de una vida libre de violencia y por eso la llamamos así. Y no es un cuento, es un tema de filosofía política que debatimos mucho, no porque estuviéramos en desacuerdo, sino para poder convencer luego a todos los diputados que tenían que votar. Y nos iban a decir, ¿qué título más largo? O sea, lo dijeron. ¿Qué título más inconstitucional, anticonstitucional? Una ley solo para las mujeres y de qué privilegios gozan si también a los hombres, pobres hombres también, de repente les dan unos chanclazos las mujeres, o también hay hombres que viven violencia años de parte de algunas mujeres, no lo dudamos. Pero el problema que queremos atender aquí es este. Y son unas violencias, y ahí va la clave, unas violencias que tienen que ver con la condición de género tanto de las mujeres como de los o las victimarios. Y fíjense que dije los o las, porque también pueden violentar misóginamente mujeres a mujeres. Y se dan casos importantes de este tipo. Desde luego, estadísticamente comparados con el protagonismo de los hombres como victimarios, la verdad no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces, siguiendo la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿ya se la conocen? Tendríamos que hacer un seminario sobre eso. La CEDAW es nuestra carta magna. Allí
Allí se reunieron unas feministas maravillosas y decidieron en una convención crear una política universal para eliminar, fíjense qué verbo, eliminar, no dice disminuir, no dice que se haga menos, que nos discriminen un poco menos. No, dice que vamos a eliminar porque estamos convencidos de que es eliminable, de que hay caminos para salir de esto, ¿no? Esa es la convicción de la CEDAW y que compartimos millones de mujeres en el mundo actual, afortunadamente. Bueno, siguiendo la CEDAW y siguiendo la Convención Belén do Pará, hicimos la sistematización para poder hacer nuestra ley. Nuestra ley reúne los principios de ambas convenciones, más otra, que es la Cumbre de Viena. ¿Ya les he platicado de la Cumbre de Viena? No, pues les tengo que contar un poco. Esa cumbre fue en 1993, a lo mejor alguna fue, yo no lo sé, fue una cumbre de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, nada más. Pero claro, ya el movimiento feminista en el mundo y el de mujeres bullían por todas partes y entonces quisieron aprovechar el viaje, pues ya que la cumbre está reunida, pues que discuta que nosotras queremos tener derechos humanos. ¿Cómo? Oh, atrevidas. Pero si acaso sois humanas, y suena hasta raro, ¿no? Una tiene que acostumbrarse. Humana, con A. Pues esas necias llevaron 500,000 firmas a la cumbre. Bueno, algunas mujeres llevaron las 500,000 firmas recogidas aquí, allá y acullá para pedirle decentemente a la cumbre que considerara los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, afuera instalaron un tribunal donde mujeres de diversos lugares del mundo, yo no fui, lo he leído y me lo han contado algunas que fueron, dieron testimonio sobre la violación a unos derechos humanos que nadie les reconocía. Es una joya. O sea, primero tienes la utopía sobre algo que no existe, pero luego la haces topía, porque la haces. Y estas mujeres fueron a denunciar la violación de sus derechos humanos. Ya los llamaron así. Y entonces hicieron un documento, lo metieron a la cumbre y la cumbre tuvo que debatir. Vean los resolutivos están publicados. Ahí dice resolutivo 1, esta cumbre aprueba reconocer que los derechos de las mujeres, los derechos a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, bueno, si se saben más, sóplenme, porque ya se me olvidaron, a la jubilación, todas esas cosas, esos derechos son derechos humanos. Eso aprobó esa cumbre. Aprobó más, aprobó que sin esos derechos humanos de las mujeres, en ningún país hay derechos humanos. O sea, no nos pueden venir a decir, ya tenemos los derechos humanos en este país porque tenemos estos indicadores. Sí, pero ¿qué pasa con los de las mujeres, no? ¿Dónde están los derechos humanos de las mujeres? Entonces, aprobaron eso. Alda Facio, que es mi amiga entrañable y maestra, Alda, que ahora está en el comité que vigila todo esto en la ONU, Alda fue a donde les dije, a Viena, y ella le llama 1993 el año en que las mujeres nos convertimos en humanas. Es muy bonito. Tenemos publicado un artículo de ella en un libro que hicimos Amelia Valcárcel y yo sobre feminismo en los dos lados del mar, y Alda Facio nos dio ese bellísimo artículo donde ella explica cómo nos volvimos humanas. Pero nos volvimos humanas
porque en ese desplegado de firmas, las mujeres dijeron cuáles derechos humanos querían que quedaran establecidos. ¿Alguna vez los han oído? ¿No? ¿Tienen oídos atentos 2 minutos? Para que escuchemos cuáles son los derechos humanos de las mujeres. Además, ojo, esto no quita los que ya tenemos de la humanidad, ¿eh? Los de 1948, por ejemplo, el parágrafo 28 de los de 1948 dice: toda persona tiene el derecho a vivir en una sociedad que le garantice el ejercicio de sus derechos humanos. Yo casi lo bordaría en un cojín en mi sala. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad y en un país que le garantice el ejercicio de sus derechos humanos. Además de todos esos, están estos, se los voy a leer. Uno, que no estaba, no lo encontraban las mujeres. ¿Y por qué no está? El más importante, y es el derecho a que se respete la vida de la mujer. Y luego le añadieron, ahí mismo, antes de acabar la cumbre, el derecho a una vida libre de violencia. Es una dulzura, es un poema. El derecho a una vida libre de violencia. Otro, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. ¿Cómo ven ese? Está precioso. El derecho a la libertad y la seguridad personales. Todo esto es en tanto mujeres, que varía y es distinto si alguien los enuncia en tanto hombres, ¿no? El derecho a no ser sometida a torturas. En esa cumbre se equiparó la violencia psicológica a la tortura tal como la tiene reconocida la ONU. El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y a que se proteja a su familia. El derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. El derecho, cuando es el caso, a un recurso sencillo y rápido, recurso que la ampare ante quienes violan sus derechos. El derecho a la libertad de asociación que millones de mujeres en el mundo no tienen. El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley. Esto en el marco de conversiones masivas de poblaciones enteras, casi esclavizadas en la conversión religiosa. Por ejemplo, cosa que pasa allá en América Latina, no vayan a creer que en otros lugares, en África, Asia, Europa. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas y a la toma de decisiones en los asuntos de su país. Pues fíjense que este último derecho humano, somos como 70 millones de mexicanas, no, es violado este derecho humano porque nosotras no podemos participar en igualdad en las funciones públicas y en la toma de decisiones en los asuntos de ese país que es México. Pero si ya les sigo, cada quien puede encontrar. Estos fueron los que esas mujeres pidieron que fueran incorporadas a la Carta de Derechos Universales como derechos humanos. ¿Y por qué es importante? Porque los derechos sueltos ayudan mucho, muchísimo. Pero los derechos humanos son integrales. Esa es una diferencia estructural de los derechos. Lo digo para que se entienda por qué insistimos tanto en derechos humanos.
son integrales, son indivisibles. O sea, lo que yo les dije ahorita, que este derecho último, no, yo tendría que analizar los 11 derechos y decir cómo nos va allá en mi país. Son todos, son indivisibles, son intransferibles. Yo no le puedo transferir a Silvia mis derechos humanos y ella no me puede transferir los suyos, aunque por amistad a lo mejor lo querríamos. Bueno, cuando una tuviera un poco más, pasarle a la otra, eso podríamos ser las mujeres del mundo, no. Pero las mujeres del mundo vivimos en territorios, con Estado. En unos lugares hay unos derechos y en otros no hay. Entonces hablamos de derechos intransferibles y derechos integrales que deben ser respetados con esa integralidad del derecho que plantea estos derechos de cuarta generación. Bueno, todo esto metimos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. El título de la ley está tomado del primer derecho humano. O sea, la ley se llama como el derecho que garantiza, que es el derecho a una vida libre de violencia. Y bueno, nos quedó preciosa. Está linda, le faltan muchas cosas, ya hasta hicimos un proyecto de reforma. O sea, claro, porque ya tiene de 2007, que está vigente ahora, 8, por ejemplo, en las violencias, que incluimos 5 tipos y 5 modalidades, ojo, si ustedes hacen alguna cosa o hacen otra ley, tomar en cuenta las violencias de género son variadas y no solo se dan en un tipo de relaciones conyugales como sucede con la ley que se aprobó aquí. Ese es lo que le falta a esta ley, pero lo que tiene magnífico son un conjunto de medidas de protección. Yo la he comparado con otras leyes de otros países y en su aplicación, ante esta ley la han usado más de 1 millón de mujeres en situación de violencia. Más de 1 millón de mujeres. Casi la totalidad están vivas. O sea, esa ley le ha salvado la vida a casi 1 millón de mujeres en España. Yo quiero decírselos con todo el respeto que les tengo, ustedes tienen su propia opinión, vistas desde fuera, y cuando yo voy y hablo allá en mi país y en otros países, les digo, oigan, fíjense que las medidas de protección que tiene la ley contra la violencia de género española, ya deberíamos haber copiado 2 o 3, porque son muy eficientes, porque son buenísimas y porque han salvado la vida a mujeres. ¿Qué faltan otras cosas? Claro que le falta, habrá que ponerle. En el caso nuestro, en las modalidades de violencia, que pusimos la violencia familiar, desde luego, pero ahora con perspectiva de género, de edad y de generación, para que sea democrática. La de familiar está la violencia comunitaria, que vivimos las mujeres en comunidades, o sea, no hay el agresor, es una comunidad la que violenta a las mujeres, puede ser a través de los nuevas tecnologías, pero puede ser cuerpo a cuerpo, hay muchas formas, ¿no? Ahí incluimos la violencia institucional y nos adelantamos, ahí lo quiero decir, con mucho orgullo, porque la violencia institucional es la que cometen las instituciones. Ya está penalizado en otra parte del Código Penal, donde se penaliza a funcionarios y funcionarias que no cumplen tal. No, estas son las instituciones, las que como instituciones, por ejemplo, la institución de salud, no garantizó la vida de la última jovencita muerta
durante su gestación. Es la institución. Todos los médicos, las enfermeras se pasan la bolita, pero es la institución. Bueno, entonces incluimos la violencia institucional, incluimos la violencia feminicida, que esa yo la redacté y que incluye todas las formas de violencia que ponen en riesgo la vida de las mujeres y las niñas, que incluyen al feminicidio y también a veces al suicidio, a los accidentes. Y luego, ¿qué les voy a contar? Hicimos un amplio paréntesis. Todas las muertes evitables. ¿Cuáles son las muertes evitables? Por ejemplo, las muertes por cáncer de mama, las muertes por cáncer cervicouterino y de ovarios. En México, y creo que en España también, se ha demostrado que cuando hay una intervención a tiempo y adecuada y de alta calidad profesional, la persona, la mujer, puede salvar la vida. Es más, yo conozco en España y en otros países, en Argentina, un montón de mujeres sobrevivientes que se echan 20 años más de vida y que es un lujo. Y entonces no nos acostumbremos a que hay estadísticas. Digamos que eso, si no se atiende, también es una violencia. Y lo pusimos en la violencia feminicida. En México también hay estas muertes por contaminación de desechos industriales en zonas que han sido denunciadas y tal, y de repente mueren las mujeres por esta contaminación. Bueno, eso también puede ser. O sea, feminicidio más todo esto. ¿Mm? Y el feminicidio, también lo he dicho por todas partes, es solo la punta del iceberg de la situación opresiva de las mujeres y del conjunto de violencias que hay en la sociedad. Eso es el feminicidio. No ocurre en la cabeza de ningún loco. No ocurre en personas con voluntad que deciden quitar la vida violentamente a esa mujer. Y nosotros tenemos que demostrarlo, las autoridades tienen que demostrarlo y tenemos que perseguirlo. Es un delito. Ahora nos están montando los juicios orales en mi país, en que las víctimas están departiendo con los agresores, por ejemplo, y estamos haciendo un movimiento para evitar que haya ese tipo de cosas. O los juicios orales y el nuevo derecho penal acusatorio se basa en un renglón en la conciliación entre víctima y agresor. Y bueno, si nosotros ya llevamos a la ley que está prohibida la conciliación, en esa ley está prohibida la conciliación. Bueno, el tema es que hay muchos temas abiertos, con esto quiero terminar. Estoy terminando, espero que ya, mi libro sobre toda esta experiencia para aclarar bien los conceptos, lo que ha pasado. Y ya en México tenemos años con esta ley. Yo he dicho que ahora sabemos de más feminicidios, tampoco sabemos si hay más, no tenemos con qué comparar, no tenemos historia estadística demográfica del feminicidio. Entonces, bueno, empecemos la cuenta. 1, 2. Hay varias definiciones sobre el feminicidio. Yo tomé la base de Diana Russell y Jill Radford, esto de que son crímenes misóginos contra mujeres. Pero le añadí que el Estado es responsable. Y le añadí que la sociedad también. Porque puse en mi definición, que es la que está en el Código Penal en México, que se trata de estos crímenes violentos contra mujeres
tolerados por la sociedad y tolerados por el Estado. Si el Estado ya no los tolerara, ya habría construido una política integral, habría convocado a tutti mundi, y si la sociedad no lo tolerara, bueno, quiero decirles que les admiro profundamente, porque ya la sociedad en España es un lujo. Bueno, esa marcha en la que tuve el honor y el gusto, porque mis colegas de San Fernando me invitaron a participar allí en la desplegada. Eso es una sociedad con conciencia. O sea, ahí ya tendríamos que empezar a decir, mira, ahora esa sociedad tiene que decir para qué usa esa fuerza, cómo capitaliza ese mensaje extraordinario, qué quiere, además de decir que no está de acuerdo con los crímenes. No solo se puede estar en contra, se tiene que estar a favor de algo. Lo digo en serio porque están haciendo maravillas. Es que eso que salieron, es que es único, inaudito, maravilloso, copiable. Lo pueden, marca España, difúndanlo, por favor. Bueno, entonces, mi definición de feminicidio abarca esas cosas y tal vez por eso en algún momento que lo discutí con parlamentarias españolas no podían firmarlo porque acababan de aprobar su ley y estaban como todavía en el momento eufórico y de a ver qué pasa con la ley. Y no se iban a poner a reformar una ley recién hecha. Y luego ya no la quieres cambiar porque qué tal que te tumban lo que ganaste. O sea, es muy complicado para nosotras. Aquí ustedes tienen sus definiciones. Aquí no usan legalmente el concepto de feminicidio. En toda América Latina ya se hizo una legislación en cascada feminista, país por país, pero en cada lugar está definido de otra manera. En unos dicen crimen misógino, en otros dicen crímenes por razón de género, en otros dicen crímenes por ser mujer, cada quien como pudo. Pero lo importante, si yo me pongo de historiadora, es que esta década ha sido la década de la visibilización de la violencia, de la visibilización jurídica, o sea que no nos bastó con decir ahí está la violencia, sino de hacer leyes para enfrentarla, leyes que implican políticas de Estado y ahora, bueno, de que se apliquen lo mejor posible. También quiero decirles que nadie se desespere. Las leyes tardan décadas en aplicarse, décadas. No digan esa ley no sirve, por favor. Esa ley sí sirve y se los puedo demostrar en números, como ya lo escribí por ahí en algún lado, o como lo han escrito muchas investigadoras expertas en el tema. Pero claro, tiene que ser aplicada por personas que no la conocen, que no la han estudiado nunca, que tienen que estudiarla, tienen que incluirla en el currículum, en la facultad de Derecho, en la de Administración Pública, en la de Salud, en todas las disciplinas del conocimiento que tienen que ver con la aplicación de estas leyes. Porque si no, seguiremos, como ha pasado, formándonos extraescolarmente, formando aquello que no nos enseñaron en la universidad. Entonces, todas nosotras, yo ya no sé si es cierto, pero así como veo, hemos tomado talleres, cursos, seminarios para aprender del feminismo lo que la universidad no nos enseñó. La universidad no nos enseñó feminismo. Y la base de estas teorías, de estas categorías, de esta política es el feminismo. Entonces,
Tampoco es muy fácil que funcionarios reacios, funcionarias, estén de acuerdo con aplicar cosas, con destinar un mayor presupuesto a una causa que no consideran sustantiva. Tenemos que hacer más para que la consideren prioridad y que además se vea, como se ve en muchos países, que ahí donde no hay este grado terrible de violencias, la sociedad es más rica, la sociedad ha avanzado más, no es una casualidad, hay menor violencia y hay menor desigualdad. La clave, como dice la convención, la CEDAW, es la desigualdad. ¿Qué origina la violencia? La desigualdad. Entonces, fíjense, yo hago junto. La aplicación de dos leyes juntas, tienen que ir así. La ley general, como de ustedes, la ley de esa, así con la ley de igualdad. La ley de igualdad es solo el capítulo de prevención de la ley para enfrentar la violencia. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Luego me dicen, ¿cómo se hace prevención? Nada de diciendo, ay, cuídate mucho. No, se hace con igualdad. La prevención es puritita igualdad. Entonces, juntamos las leyes, la de igualdad y la del derecho a una vida libre de violencia, y van a ver la que potenciamos aquí. Y bueno, desde luego, la transformación democrática, que es para nosotros el sustrato, ¿no? Sin democracia no podemos hacer nada de esto. Entonces nosotras somos las cuidadoras de la democracia, pero además le ponemos este rollo de género que nos ha salido muy bien. Bueno, y con eso termino porque ya voy a empezar a decir necedades. Por la vida y la libertad de las mujeres. Muchas gracias. Bueno. Ay, vaya. Bueno.